dije hace unos momentos, me da mucho gusto saludar al doctor Sergio Gabriel Ordóñez Sánchez, doctor en Tecnologías e Innovación en la Educación y también docente de la Facultad de Contaduría de la UAP. Doctor, un gusto tenerlo aquí en La Conjura. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Angélica, pues aquí, aunque es un día especial, pues no paramos de trabajar, ¿no? Y es un gusto estar en este programa y sobre todo con esa calidad pues gente que nos escucha, ¿no? Sobre todo universitarios, gente que le interesa este tema de Bitcoin, como bien dices, muy controversial. Pues estamos a la orden, ¿no? Para tratar de platicar un poquito de este tema y sobre todo, pues, que ellos mismos lleguen a la respuesta, ¿no? Si Bitcoin es bueno o Bitcoin es malo. Por supuesto. Si le parece, doctor, nos pudiera definir en sí qué es el Bitcoin para que iniciemos de ahí y de ahí nos vamos, vamos como quien dice, desmenuzando todo el tema. Sí, pues existen muchísimas dudas, ¿no? Sobre el inicio de esta criptomoneda. Yo creo que tendríamos que ir hacia atrás, ¿no? El por qué nace esta criptomoneda, cómo funciona, quién la crea, para qué la crea. Y bueno, esto nos lleva entonces por ahí del año 2008, 2009, en donde pues un personaje se hace llamar Satoshi Nakamoto. Él libera un código para que pues se puedan realizar transacciones de persona a persona sin un intermediario, sin un banco, por decir, sin ningún país, ¿no? Y aquí empieza precisamente el problema de esa incertidumbre, ¿no? ¿Quién respalda esa moneda? ¿Quién es dueño de esos registros? Y pues prácticamente es como nace el Bitcoin, ¿no? A base de confianza, a base de que los usuarios empiecen pues a hacer transacciones, a utilizar este medio de pago que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No debemos de perder de vista que la naturaleza del Bitcoin fue ser una opción como medio de pago. Ok. Ya por el asunto de tanta fluctuación, la gente lo empieza a ocupar como inversión, ¿no? Como hace muchos años lo hacían con el dólar, compraban dólares y esperaban a que subiera y de pronto lo vendían, ¿no? Entonces, esta misma especulación hace que esta criptomoneda sea atractiva para las personas y lo vean como inversión. Puede manejarse como tal, como inversión, pero con un alto riesgo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cómo operar, ¿no? Hay que entender cómo funciona Bitcoin y precisamente es esto lo que le da fuerza a los usuarios, ¿no? Poco a poco vamos avanzando en años, ¿no? Y Bitcoin pues empieza a ganar valor, ¿no? Resulta ser que yo puedo enviar un Bitcoin a otra persona sin necesidad de un banco, sin necesidad pues, de un país que lo esté regulando. Y esto, insisto, también se ha prestado, ¿no? Hablando un poquito de las cosas malas, pues para otros fines, ¿no? Hablamos de lavado de dinero, hablamos de narcotráfico, ¿no? Entonces, todo eso que de por sí existe en el mundo, pues digamos, real o en el mundo cotidiano, se migra, ¿no? Hacia lo digital y también existe. Entonces, estamos en espera todavía de que se regulen muchísimas cosas. Sin embargo, pues ya hay países que lo están aceptando como moneda legal, ¿no? Entonces, Doctor, aquí me surge una sí, duda. Usted comenta esta criptomoneda, Bitcoin como se conoce, se crea a partir más o menos del 2008, más o menos 2009. En estos años que han transcurrido, pudiéramos tener una valoración, por así mencionarlo, cómo ha sido aceptada, quiénes la están ocupando más y en qué casos. sí, claro. Precisamente, o más bien curiosamente, los que más lo ocupan ahorita pues son las nuevas generaciones, ¿no? Son gente joven, gente que de por sí ya está acostumbrado a manejar criptomonedas, ¿no? No específicamente Bitcoin, sino monedas que no tienen a lo mejor un valor, pero para ellos lo tienen dentro de sus videojuegos,
¿no? Entonces prácticamente ellos comprenden cómo funciona todo este ecosistema de Bitcoin, ¿no? De las criptomonedas. Hacer un recuento de en qué momentos Bitcoin ha tenido sus altas y sus bajas, pues podríamos insistirnos hacia atrás, ¿no? Desde puede afectarle un comentario de una persona, un inversionista, un empresario de alto grado, el simple hecho que mencione que Bitcoin es bueno o que Bitcoin es malo, eso mueve el mercado, ¿no? Entonces, son muchos factores los que hay que considerar. Hablando también, por ejemplo, de hackeos o de robo de datos a cuentas, de pronto se vienen abajo muchos exchanges, que son las empresas que manejan estas criptomonedas, y eso hace entonces que Bitcoin tenga esas fluctuaciones, ¿no? Esas subidas o bajadas. Por ahí del 2017 tuvimos unos días muy pesados para Bitcoin, perdió pues grandes porcentajes de su valor, y pues esto también se debe a situaciones de países, a guerras, ¿no? La pandemia, ¿no? Entonces, como todo activo, ¿no? Está sujeto a factores externos ya globalizados y obviamente pues dentro de Internet pues, a nivel mundial. En este sentido, usted comenta, ¿no? Son los jóvenes los que principalmente lo están ocupando. Pero en sí, ¿quién es quien controla toda esta red de Bitcoin? ¿Es un joven o ya es, no sé, quizás son especial, administradores, es un grupo, o cómo es este control más bien? Sí, pues al ser un tema informático, obviamente las personas que están involucradas en esto es gente de telemática, gente de programadores, ¿no? Eso fue en los inicios, ¿no? Ujú. Y no hay exactamente una persona atrás. ¿Por qué? Porque precisamente existe algo que se conoce como blockchain, que es el libro de registros, ¿no? Entonces, no es necesario que una persona esté revisando las operaciones. Esto, pues, está soportado en la red, está soportado en Internet, en donde este blockchain está en diferentes puntos, en diferentes, digamos, conexiones, para que sea puro, sea transparente y pues no haya mano negra ahí, ¿no? Creo que es una de las ventajas de Bitcoin, ¿no? Que es público, y al ser público necesitarías tener acceso a todas esas computadoras para cambiar las operaciones o lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, respondiendo también un poquito de quién lo está utilizando aparte de los jóvenes, pues las empresas, sobre todo las de turismo, ¿no? En las fronteras, pues recibimos a mucha gente extranjera, y el problema antes era que llegaban y pagaban en dólares, en euro, en libras, en cualquier otra moneda. Ahora ya traen sus criptomonedas, ¿no? Entonces ya es muy común que, sobre todo en las zonas hoteleras o de frontera, se acepte Bitcoin, ¿no? Como medio de pago. Y no solamente Bitcoin, ya al día de hoy tenemos miles de criptomonedas, ¿no? Entonces, se vuelve un tema interesante porque incluso ya existen cajeros automáticos, ¿no? De Bitcoin. Pues esto no podemos cerrar los ojos, ¿no? Tenemos que ir evolucionando precisamente con las exigencias del mercado. ¿Qué dificultad tiene el realizar una operación, algún pago con Bitcoin? Prácticamente es muy sencillo, ¿eh? Muchas de las veces pensamos que estos temas informáticos nos van a traer cierta alejamiento o algo complicado. Si bien es cierto que Bitcoin como criptomoneda tiene algunas complicaciones en cuanto al precio, en cuanto a incertidumbre, nosotros ya hemos manejado dinero electrónico, ¿no? En los monederos electrónicos que Ujú. recibimos de algunas empresas. Entonces, las transacciones son muy sencillas, ¿no? Simplemente es conocer o tener nuestros códigos, nuestras llaves para poder hacer transacciones de persona a persona, ¿no? La primera vez, como todo, ¿no? Que hace una transacción, verifica si lo recibieron, si no, pero después de eso, pues, se vuelve muy normal, ¿no? Hacer una operación. Para alguien que es nuevo en esto, ¿cuál es el primer paso que se tiene que realizar para hacer o invertir o hacer alguna operación en Bitcoin?
Mira, Angélica, yo creo que el primer paso y lo más importante es conocerlo, ¿no? Hacer lectura, tener esa seguridad que existe por lo mismo del tema, pues muchos sitios, fraude, ¿no? Muchas empresas Ponzi, mucha gente que te dice yo te lo compro. Entonces, informarse bien, una vez que ya tengamos bien seguro los sitios en donde puedes invertir o donde puedes comprar Bitcoin, pues también tener una estrategia, ¿no? Ya nos pasamos al lado de la inversión, cuánto estás dispuesto a invertir, cuánto estás dispuesto a arriesgar, ¿no? Y serle fiel a esa estrategia, porque pues ahorita tiene bastante movimiento y pues si somos novatos, si es nuestra primera inversión y vemos que vamos ganando, nos endulzamos, ¿no? Entonces hay que tener un poquito también de estrategia financiera, de estudio, pero es muy accesible, ¿eh? Desde 100 pesos puedes iniciar una inversión en criptos. ¿Y cómo adquirimos esta criptomoneda? Tenemos varios portales, ¿no? Que nos ofrecen ese servicio. Hace rato los mencionaba, se conocen como exchange, ¿no? Que prácticamente, digamos, es la casa de cambio, ¿no? Así como la conocíamos antes, donde ibas y cambiabas monedas. Pues así existen ahora en la red, se llaman exchange. Hay muchos, podría mencionarte, no sé, más de 100 que ya están ahorita en México operando, pero existen miles, ¿no? Y no solamente con dirección, digamos, en México, sino de otros países. Entonces, insisto, hay que ser muy detallista en antes de meter el dinero, buscar de quién son, dónde residen, ¿no? Si es algo regulado por la ley Fintech, etcétera. Yo siempre que recomiendo un inicio en criptomonedas, les recomiendo el portal de Bitso, ¿no? Bitso.com. No pertenezco a esa empresa ni me pagan por publicidad, pero fue la primera que yo utilicé, se me hizo muy amigable, no hay mucha dificultad, es como darse de alta en un correo, algunos datos y de pronto ya estás operando, ¿no? Ya tienes tu dirección para fondear, para comprar, vender, ¿no? Y pues yo creo que es uno de los pasos también importantes, decidirse, entrar, porque si no entras a esta nueva economía o a esta nueva forma, te sigues quedando, ¿no? Y lo que decía, ya las nuevas generaciones ni siquiera buscan un portal, ¿no? Ellos ya empiezan a hacer sus propias operaciones, tutoriales en video, streamings, ¿no? Entonces, yo creo que los más rezagados somos nosotros o nos resistimos todavía precisamente a ese amor por el dinero, por el ahorro que traemos de escuela de nuestros padres, ¿no? De cuidarlo y todo, pero las nuevas generaciones están metiéndose durísimo al trading, ¿no? Que es precisamente la compra y la venta, y en estos temas, pues no, ya nos llevan ventaja, ¿no? Entonces, ahí está la invitación. Inclusive estaba yo checando que ya hay videojuegos, pero no solamente con el ánimo de jugar, sino que efectivamente ya están ganando dinero, invirtiendo dinero a través de criptomonedas, del tema del que estamos hablando, y pues los chavos ya se están yendo más por ese tipo de negocios que el convencional al que nosotros, las generaciones anteriores, estamos acostumbrados. ¿Qué futuro se le vislumbra precisamente a estas criptomonedas? Y si tomamos en cuenta qué va a pasar con el trabajo convencional, ¿cómo lo ve? Sí, Angélica, mira, creo que mencionas algo muy importante, ¿no? Las generaciones que, como dices, ya hablando un poquito de emprendimiento y de nuevas formas de hacer negocios, se están dando cuenta que ahí pueden ganar más en un horario libre, incluso jugando, ¿no? Y como bien lo dices, existen ya simuladores, existen juegos que ellos mismos ocupan y van generando sus ganancias y indirectamente empiezan a aprender cómo funciona el mercado, ¿no? Creo que esa es una gran ventaja que tienen ellos, ¿no? El acercamiento a los medios digitales. Y bueno, la segunda, el futuro, ¿no? ¿Qué se espera? Hace rato platicábamos, el país de El Salvador ya lo tomó como moneda de curso legal, ¿no? Moneda legal, siendo El Salvador, ¿no?
Y aquí viene la pregunta, ¿por qué no lo hizo China? ¿Por qué no lo hizo Estados Unidos? ¿Por qué no lo hizo Inglaterra? Tienen sus reservas, ¿no? Tienen su distanciamiento con ciertas cosas que aún no están reguladas, ¿no? Nace en México la ley Fintech que trata de regular algunas cuestiones del uso de las criptomonedas, sobre todo pago de impuestos, ¿no? Ser transparentes, se maneja muchísimo dinero en estas transacciones. Y bueno, entonces el futuro es que ya no le podemos dar vuelta, Bitcoin está aquí, las criptomonedas están aquí, llegaron para quedarse, hay que adaptarnos a ella y seguramente con este asunto también de la pandemia que se dio un incremento tanto en inversiones como en uso de criptoactivos, precisamente porque la gente le empezó a interesar, ¿no? Entonces, yo estoy esperando que en unos 5 años se terminen de minar, ¿no? Que ese es otro tema interesante. Solamente hay 21 millones de Bitcoin, ¿no? Y como en 5 años más o menos, se supone que ya van a estar todos en circulación. Entonces, ahí se va a poner interesante este activo que pues no es finito, ¿no? Más bien no es infinito, tiene un límite, 21 millones. Vienen cosas interesantes, creo que para las personas que aún no se deciden es buen tiempo y pues a leerla, a estudiarle y a invertir en Bitcoin. En este sentido, para las personas, por ejemplo, que estén interesadas en este tipo de inversiones, ¿se puede hacer inversión? ¿Se pueden hacer pagos? ¿Qué otra operación se puede hacer con esta criptomoneda? Sí, bueno, como tal, volvemos a lo mismo, ¿no? La gente piensa que al comprar una criptomoneda estás invirtiendo. Lo único que estás haciendo es especulando con el precio, ¿no? Esperando a que la compres hoy barata y mañana la vendas claro, más caro, ¿no? Esta es una inversión, pues yo creo que le faltarían algunos factores, ¿no? Como una tasa, como un tiempo, periodo, ¿no? Eh, ya cuando tienes tus criptomonedas, ya cuando tienes Bitcoin, existen ya otras plataformas que se conocen como DeFi, ¿no? Finanzas descentralizadas. Y entonces ahí sí metes tus Bitcoins, sí metes tus criptomonedas, sí está sujeta a una tasa, a un periodo, y entonces te pagan el rendimiento en criptomonedas, ¿no? Teniendo criptomonedas, te dan criptomonedas. Ya estamos hablando, insisto, de un poquito más arriba del entorno de primero conocer cómo funciona Bitcoin. Después te podrías ya ir a las finanzas descentralizadas, ¿no? Hacer ya inversiones a plazo. Y bueno, ahorita también está otro tema muy sonado que son pues los tokens personales. Ya hay algunas empresas que manejan sus propias criptomonedas, ¿no? Algunas, incluso artistas, los famosos NFTs, los ponen a la venta y bueno, creo que estas 3 o 4 opciones que te estoy hablando son muy limitadas. Con blockchain, con las criptos se puede hacer muchísimas cosas, incluyendo pues no solamente en el área financiera, sino de educación, de salud, de política, ¿no? Se podrían hacer votaciones muy seguras a través de blockchain, se podrían hacer estudios o correr pruebas experimentales de salud también en blockchain. Y bueno, creo que nos estamos enfocando más al campo de finanzas, pero es un mundo impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que falta todavía muchísimo para sacarle el mayor provecho. ¿Cuál pudiéramos decir? Muchas personas hacen referencia a que Bitcoin pudiera ser algo similar en cuanto a la inversión de tu capital en la bolsa de valores. En este sentido, ¿qué nos pudieras comentar? Bueno, en la bolsa de valores prácticamente lo que compras son acciones, ¿no? Acciones de empresas. Y pues ahí prácticamente es hacer igual un análisis, ¿no? Si la empresa va creciendo, si la empresa va teniendo ventas, pues tu acción va caminando hacia arriba y vas ganando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con Bitcoin? No son acciones de empresas, ¿no? Simplemente es un medio de pago que, insisto, la gente empezó a utilizar y empezó a ganar ese valor, ¿no? Yo ahí en algunos amigos, sobre todo alumnos, ¿no? Que tienen esa inquietud de empezar con las cripto y me hacen una serie de preguntas y creo que la forma más fácil de entenderlo es que se empezó con Bitcoin como un juego de turista, ¿no?
es ahí donde nos reparten billetitos, ¿no? Y de pronto ya muchos teníamos billetitos, y cuando tú juegas turista, tú sabes el valor que le estás dando a esos billetes, ¿no? Aunque sabemos que es impreso y que no tiene valor en otro lado, solamente en el juego, ¿no? Entonces, de esa forma yo creo que les empieza a quedar más claro qué es lo que están teniendo en las manos, ¿no? No es un dinero físico, no es un dinero que tiene una cuenta bancaria, son dígitos, es dinero digital, y que con ese pueden hacer transacciones dentro de un juego que se llama blockchain, pero que está regado ya a nivel mundial, ¿no? Entonces, insisto, el asunto de comprar criptos no es invertir, ¿no? Esperar un resultado a base de fluctuaciones. Y pues bueno, creo que aquí lo importante es, pues, insisto, ¿no? Que uno mismo haga la prueba, que uno mismo arriesgue, y pues no siempre es ganar, ganar con Bitcoin, ¿no? También hay pérdidas, también hay que saberlas aceptar. Y bueno, también en este tiempo conozco a muchísima gente que ha perdido muchísimo dinero, que se ha endrogado, que ha metido dinero de tarjetas, ¿no? Esperando a que Bitcoin vuelva a crecer. Y bueno, lo único que nos queda es esperar, ¿no? Y analizar, ser pacientes, que seguramente va a ir hacia arriba. Precisamente a esa parte iba, ¿cuál era el riesgo? Obviamente la pérdida de dinero dependiendo, ¿no? De cómo se vaya presentando la volatilidad de la moneda como tal. Pero, ¿qué porcentaje pudiéramos hablar que hay al invertir y el riesgo que se está corriendo? Sí, es un riesgo, digamos, muy alto, insisto, por el tipo de volatilidad que tiene, ¿no? Al día de hoy, digamos que está topando, picando por ahí de 1 millón de pesos un Bitcoin, ¿no? Ese es el precio. Y puede ser que hoy en la tarde baje a 800,000 pesos, ¿no? Imagínate una fluctuación de 200,000 pesos en horas, ¿no? O sea, ninguna moneda lo tiene, ¿no? Estamos acostumbrados que las fluctuaciones en monedas son de centavos, ¿no? De pesos, ¿no? Ya subió 2 pesos, ya subió 5 pesos y ya es un escándalo. Aquí las fluctuaciones, insisto, a veces son del 10%, del 15%, del 30%, ¿no? Y así como puede bajar 200,000 pesos o llegar a la mitad, también puede ser que en la tarde llegue a 1,5 millones, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes, hay que tener ahí aplicaciones, alertas, y sobre todo, pues, acercarse a gente que tenga esa experiencia, ¿no? Y poder tener la asesoría adecuada. Claro. Bueno, pues realmente un tema muy interesante y como bien lo dices, doctor Sergio, tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que estar al pendiente para poder invertir y pues también estar prevenido, ¿no? Por los riesgos que conlleva todo esto. Si en un momento dado alguno de nuestros radioescuchas o televidentes quiere saber un poquito más, involucrarse, ¿dónde puede ponerse en contacto con ustedes para darles una asesoría un poco más amplia ya de manera personal? Sí, con mucho gusto. Pueden buscarme como Sergio Ordóñez, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Ya andamos ahí también en TikTok. Entonces, me encuentran Sergio Ordóñez, estoy a sus órdenes. Y pues cualquier duda, cualquier situación también, pues si no la sabemos, la investigamos. El caso es que se genere esta comunidad de conocimiento, y sobre todo, pues que se abran más espacios como el que ahora nos proporcionas, Angélica, para tener esta interacción, ¿no? Estoy muy agradecido por la invitación, y pues quedo a la orden, ¿no? Al contrario, doctor, ahora sí que cuando haya alguna novedad, estos son los espacios de ustedes, nada más avísenos y con mucho gusto estamos para informar, porque a final de cuentas necesitamos estar a la vanguardia y estar atentos de todo lo nuevo que está creándose y que desgraciadamente la tecnología va muchísimo más rápido que nosotros. Exacto. Muchas gracias, doctor, te Muchas mando un gracias. abrazo. Un abrazo. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego, que estés muy bien.